Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Duarte Armando y hoy voy a estar hablando de la contracción muscular. La contracción muscular ocurre siempre que las fibras musculares generen una tensión en sí misma, situación que puede ocurrir cuando el músculo está acortado, alargado, en movimiento o permaneciendo en una misma longitud de forma estática. Existen distintos tipos de contracción muscular: la isométrica, la isotónica, que a su vez se divide en concéntrica y excéntrica, la ausotónica y la isocinética. La isométrica. En este tipo de contracción, el músculo permanece estático, no se acorta ni se alarga, pero sí se genera una tensión. En la isotónica, en este tipo de contracción, las fibras musculares, además de contraerse, modifican su longitud. Esta tiene su fase concéntrica, que es cuando el músculo genera una tensión capaz de vencer una resistencia y se produce un acortamiento de la longitud, como puede ser un curl de bíceps. En la excéntrica, dada una resistencia, ejercemos una mayor tensión y las fibras musculares se alargan. Esto puede ocurrir también en el curl de bíceps a la hora de bajar la mancuerna. Las contracciones ausotónicas son aquellas que se producen cuando combinamos las contracciones anteriores, la isométrica y la isotónica. Las contracciones isocinéticas, cuando se produce una contracción a máxima velocidad y una velocidad constante. Se puede dar en deportes como la natación. La contracción muscular es un proceso fisiológico que consume energía, ATP, y su gasto aumenta en relación a la intensidad, la duración y la cantidad de contracciones realizadas. La fuerza depende de la intensidad de la contracción. La duración va a determinar el grado de resistencia para mantener la contracción en el tiempo, y la coordinación y la eficiencia depende de la posibilidad de contraer determinado grupo muscular y relajar el contrario o antagonista. Bueno, yo voy a hablar del músculo esquelético estriado. El músculo, hay una capa que lo rodea que se llama aponeurosis o epinicio, es una capa de tejido conectivo. Dentro del músculo tenemos muchas divisiones. Tenemos el perinicio, que va a ir dividiendo en fascículos, en paquetes de fibras musculares, alrededor de 100 a 150 fibras. Y a su vez, cada paquetito de fibras están rodeados por otra capa más de tejido conectivo que se llama endomisio. La unión del perinicio, epinicio y endomisio van a formar el tendón, y el tendón va a estar conectado al sistema nervioso central. También el músculo tiene un sistema sensitivo que se va a encargar de sensar la tensión muscular, que se llaman usos musculares, y esa tensión, la información que recolectan, la van a enviar al sistema nervioso central. Las fibras son células aisladas, a diferencia de las otras células, son cilíndricas y tienen la misma longitud del músculo al cual pertenecen. Tienen muchos núcleos también, y esos núcleos se encuentran debajo de otra capa más de tejido conectivo que se llama sarcolema. El sarcolema es una capa que rodea cada fibra muscular, y después también tiene un componente líquido que se llama sarcoplasma. Cuenta también con elementos contráctiles, como las proteínas miofibrilares, que estas se dividen en sarcoplasmáticas en un 30%, miofibrilares en un 60%, y las demás de tejido conectivo, y otras partículas estructurales como las mitocondrias. Bien, como venía comentando Gisela, la fibra muscular, vamos a hacer de cuenta que es la vaina de esta lapicera, y las miofibrillas se encontrarían por dentro, ¿sí? Entre cientos y miles. Es la unidad contráctil del músculo, y las bandas azules serían los sarcómeros. Dijimos que la fibra muscular tiene forma estriada, posee movimiento voluntario, o sea que nosotros decidimos cuándo moverlo o cuándo no, y está rodeada, envuelta por el sarcolema, como decía Gisela, la cual está fundida a su vez y penetra a través de los túbulos T o túbulos transversales hasta llegar a dichas invaginaciones, a los sarcómeros, en donde se inervan entre disco Z y disco Z. Los túbulos T permiten, por este medio, que lleguen los impulsos nerviosos y así los sarcómeros contraerse. También proporcionan los fluidos extracelulares, como la glucosa, el oxígeno y los iones. A su vez también tenemos el retículo sarcoplasmático, que se dispone de manera longitudinal
a través de los sarcómeros, y esto ayuda a la distribución del calcio y tiene unas pequeñas cisternas para almacenarlo. El sarcoplasma es un componente líquido equivalente al citoplasma de las células. Tiene aspecto gelatinoso y es donde suceden todos los procesos energéticos. Llena todos los espacios existentes entre las miofibrillas y el sarcolema. O sea, todo lo que queda ahí es de forma gelatinosa y se llama sarcoplasma. Después las miofibrillas contienen las mitocondrias, núcleos, proteínas, grasas y la mioglobina. Cada fibra muscular tiene entre cientos o miles de miofibrillas. Es parte contráctil del músculo esquelético y a su vez está formado por subunidades que son el sarcómero, que ahora vamos a ver la imagen para que lo podamos entender mejor, que es la unidad funcional más pequeña que tiene la fibra muscular, ¿sí? Ahí está compuesta principalmente por filamentos gruesos, que es la miosina, y filamentos delgados, que es la actina. La actina está subdividida a su vez por 3 moléculas: molécula de actina, molécula de tropomiosina y molécula de troponina. La troponina está dividida en 3. La troponina I, que es la que inhibe la función de ATPasa, la troponina T, que es el punto de unión entre la tropomiosina y la troponina, y la troponina C, que es el punto activo de fijación de la miosina. En este sentido, la miosina, en sus extremos, tiene una cabeza globular, que es la que realiza el anclaje en la troponina C y permite la contracción muscular, acortando así el sarcómero. Cuando esto sucede, la banda H desaparece, que es la que vemos ahí en imagen. Bueno, bien, yo voy a hablar del mecanismo de la contracción muscular. Este mecanismo comienza cuando los iones de calcio ingresan desde el retículo sarcoplasmático, ¿sí? Los iones de calcio se adhieren a la troponina y al unirse modifican la estructura de la tropomiosina. Esto hace que genere un giro, ¿sí?, a la actina, dejando expuestos los puentes de anclaje para la cabeza de la miosina. Para que esto se genere, debe haber una activación previa de la cabeza de la miosina. Esto se da mediante la hidrólisis. La hidrólisis es la formación de un ácido, más precisamente el ATP forma el fosfato orgánico y un ADP. Esto produce una energía, la cual es utilizada para la activación de la cabeza de la miosina. Inicialmente se da la activación de la cabeza de la miosina por medio de la hidrólisis del ATP. Seguido de esta se adhiere al punto de anclaje de la actina y se libera el fosfato inorgánico para hacer más fuerte. Y posteriormente se da el golpe de fuerza, que es la movilización hacia la línea media de la actina. Luego del golpe de fuerza se adhiere otro ATP y al adherirse debilita el anclaje y se suelta la actina de miosina y se genera otra hidrólisis y de esta manera retorna a la posición inicial. Bueno, yo voy a hablar. Bueno, bien, continuando con el tema anterior que hablaba el compañero, yo voy a hablar de la unidad miotendinosa, en donde se puede confirmar que el músculo es una estructura heterogénea, digamos diferente, llamada por las mismas, como había dicho, miotendinosa. Estas mismas son regiones especializadas, dando las fibras musculares, se unen a las fibras de colágeno del tendón, y en las fuerzas son transmitidas entre las miofibrillas y las motrices extracelular. En esta unidad miotendinosa hay componentes del modelo de Hill, en donde voy a nombrar 3, y el primero son los componentes elásticos en serie,
que son los tendones, en este caso. Luego le siguen los componentes elásticos en paralelo, donde su función consiste en evitar que los filamentos contráctiles se separen en situación de reposo. Y por último, los componentes contráctiles, donde son las unidades contráctiles más pequeñas que poseen los músculos. Luego voy a hablar de los filamentos deslizantes, en donde es energía para la acción muscular, y la acción muscular es un proceso activo que requiere energía, en donde lo componen partes como primero la función muscular, que es para que el músculo se contraiga. Luego la unidad motora, que está conformado por una motoneurona y el grupo de fibras que innerva, siendo esta la mínima parte de un músculo que puede hacerse contraer por sí solo. Por último voy a hablar del mecanismo de la contractura muscular, que es el único medio por el que los músculos pueden funcionar correctamente y por el que se pueden ejercer fuerza necesaria para generar un movimiento, que solo son posibles por el mismo mecanismo muscular. Ahora va a seguir mi compañera. Por último, yo voy a hablar de los factores que influyen sobre la tensión muscular. Estos factores son la relación entre la longitud y la tensión muscular, donde el músculo ejerce su tensión máxima cuando su longitud es de una posición relajada y de reposo. Si hay un acortamiento excesivo, no va a tener una fuerza muscular. El músculo que no está cortado ni flexibilizado posee un punto óptimo para desarrollar la máxima tensión. El otro factor es la relación entre el impulso nervioso y la máxima tensión muscular, ¿no? Según el principio de la ley de todo o nada, la de la contracción muscular, cuando una unidad motora es estimulada, se transmite un impulso eléctrico que va a generar esta contracción. Tenemos la intensidad de la contracción, que va a depender de tres factores. El reclutamiento, que es el número de unidades motoras estimuladas, también va a ser, las unidades motoras estimuladas, la sumación, que es la frecuencia de los estímulos nerviosos, y por último la sincronización, que es el tiempo de aplicación de los estímulos a distintas unidades motoras. Dependiendo de la necesidad, según el trabajo que yo voy a estar realizando, se va a enviar la información por medio de los impulsos eléctricos para generar mayor o menor reclutamiento, sumación o sincronización. Por ejemplo, si yo estoy trabajando y hago una flexión de bíceps, ¿sí? No va a ser lo mismo que si yo le pongo peso porque le estoy generando al músculo una resistencia, y esto va a requerir un mayor reclutamiento, sumación y sincronización, como dijimos anteriormente. También nos vamos a encontrar con diferentes tipos de fibras en el músculo. Nuevamente nos pasa lo mismo. Según lo que yo vaya a hacer, me determina las fibras que vamos a utilizar con mayor o menor preponderancia. Están las de tipo 1, que son las oxidativas, son aeróbicas, tienen fibras contráctiles, no se fatigan fácilmente, y un ejemplo en el deporte es como se muestra en la imagen, que es la natación, ¿sí? También tenemos las de tipo 2, que tienen gran poder de contractibilidad y se subdividen en dos. Las tipo 2A, que son oxidativas y anaeróbicas. Un ejemplo donde las vamos a utilizar serían los deportes como handball o básquet. Y tenemos las de tipo 2B, que son las más rápidas y pertenecen a las anaeróbicas, y como ejemplo puede ser un arranque.